Buenas. Vamos a empezar con las primeras funciones. Mirad, aquí tengo una hoja de cálculo donde dispongo del nombre de unos trabajadores, sus años de servicio, si está contratado o empleado, el número de hijos que tiene, el tipo de afiliación y el neto que cobra. A partir de aquí, me planteo una serie de preguntas que debo de responder y para ello utilizaremos la función máximo, mínimo, promedio, contar sí y sumar sí. Observar. Si por ejemplo necesito saber cuál es el máximo del neto a pagar de todos estos trabajadores que yo tengo aquí, tengo varias opciones. Una de ellas es irme a f de x, busco la función max, veis que es esta de aquí, pulso siguiente, y él me dice, por favor, introdúceme los números que tú necesitas para calcular el máximo. Yo elegiría todos estos del neto a pagar y pulsaría aceptar. Y él me lanza y me dice, pues mira, el salario máximo está en 1.800 euros. Con el mínimo podría hacer lo mismo. Ahora bien, cuando empiece a dominar un poquito, veré que puedo colocarle directamente el min, que es el nombre de la función mínimo, le abriría paréntesis, haría la selección de la misma forma que antes, cerraría el paréntesis y me lanzaría que el salario mínimo está en 1.200 euros. La función promedio, la función media, es igual, promedio, abro paréntesis, elijo todo el rango de celda, cierro paréntesis y como veis me ha calculado el promedio. Si yo, como antes, podría irme a f de x, ¿verdad? Podría buscar las funciones, en este caso, pues funciones estadísticas, que hay un montón, ya veréis que no vamos a dar todas las funciones que hay, porque hay muchísimas. Pero, como veis, aquí tendría la función promedio, que es la que acabamos de utilizar, y de la misma manera, la seleccionaría, pondría siguiente, seleccionaría el rango de celda, ¿verdad? Y ya pondría aceptar y él haría el mismo cálculo. Nos libraríamos de saber dónde hemos de poner los paréntesis y la organización en la que se ha de poner la función para que nos obtenga los cálculos. Pero ya veréis que con el tiempo, aquellas que más vayáis a utilizar, lo normal es que no utilicéis el asistente, sino que directamente vayáis a ella. Vale, pues observar. Ahora voy a utilizar la función contar sí. ¿Cuántas personas tienen 19 años de servicio? Mirad, primero lo voy a hacer sin utilizar, el asistente. O mejor, voy a utilizar el asistente y luego lo haremos sin él. Me iría a f de x, iría a buscar la función contar si, siguiente, y lo primero que me dice es intervalo. ¿Cuál es el rango de celda que usted desea estudiar? Entonces yo le diría que yo deseo estudiar este rango de celda, que es el de las edades. Y en criterio es que sea igual a 19. Sea 19, perdón. Y me dice que hay 4 personas que tienen 19 años. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Observar aquí arriba. Igual, contar puntos y, abre paréntesis, rango de celda y la condición. ¿Cuántos empleados hay en la empresa? En este caso, en vez de utilizar la función si no tengo ninguna condición, solo necesito contarlos. Con lo cual, esta la voy a utilizar sin la función igual a contar. ¿Veis? Tengo contar, contar blanco, contar sí y 2 más. En este caso no hay condición, con lo cual abriría el paréntesis y daos cuenta que ya me da unas instrucciones o ayudas desarrollar esta función. Valor 1, valor 2, pues por ejemplo, me iría a este rango de celda de aquí y cerraría el paréntesis.
Y como veis, me ha puesto un 0. ¿Por qué? Porque claro, observar, si yo ahora cogiera, cambio este rango de celdas y pongo este, ahora me ha puesto 10 y efectivamente son 10 trabajadores. Es decir, si yo me voy y en el rango de celdas le pongo uno donde hayan letras, él no me va a poder hacer ningún cálculo. Con lo cual, si debo contar algo, debo ir a celdas que contengan números. ¿Cuántos no tienen hijos? Igual, aquí sí que tengo una condición. Contar punto sí. Abro paréntesis. Primero, observar donde os marco que me marca el intervalo. ¿Cuántos tienen hijos? Esta es la columna de los hijos. Selecciono el rango. Punto y coma. Punto y coma. Y como veis ya me he pasado a criterios. Claro, aquí ¿qué debe de pasar? Si no tienen hijos, es que debe de tener 0. Cierro paréntesis y me dice que tenemos 4 trabajadores con 0 hijos. 1, 2, 3 y 4. Como veis también estaría bien. ¿Cuántas personas tienen más de 19 años de servicio? Igual tenemos una condición, con lo cual utilizaríamos el función sí. Abro el paréntesis, me voy a la columna de las edades, a ver, esta de aquí, punto y coma. Claro, y ahora el criterio es que sean mayores a 19 años, con lo cual tendría que poner el signo de mayor, he puesto el de menor, pues el de mayor a 19 y cerraría el paréntesis. Me da error 510. ¿Y aquí qué está ocurriendo? Mayor a 19 me da un error. Veamos a ver cómo lo podemos solucionar. Mayor, vale, entre comillas, 19 y me sigue dando el error. ¡Ostras! ¿Qué ocurre aquí? Pues quito estas comillas y las comillas se las pongo aquí. Y ya me lo hace bien. Es decir, conclusión. Cada vez que necesitemos utilizar letras o una combinación de signos y números, no nos va a servir lo que hacíamos antes de poner el número y directamente nos lo hace. Y cuando tengamos letras o combinación de gráficos con números, obligatoriamente tenemos que poner entre comillas la condición, si no, no funcionará. 1, 2, 3, ¿veis? Tenemos 4 personas mayores de 19. O, ¿cuántas personas ganan 1.500 soles en el neto a pagar? Pues igual, contar, punto sí, abro paréntesis, columna del sueldo, cierro, pongo el punto y coma, y me dice ganan 1.500. Pues directamente le puedo poner el 1.500 porque solo es un número. Con lo cual cerraría y tengo 5 personas que ganan 1.500. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí vamos al sumar sí, otra función. ¿Cuántos suman los años de servicio iguales a 19? Igual, sumar, punto sí. Abro paréntesis y observar. Primero intervalo. ¿Dónde están los años de servicio? Aquí. ¿Cuál es la condición? Punto y coma, paso al criterio. El criterio es que sea igual a 19. 19. ¿Vale? Entonces, debe de sumar todos aquellos que tengan 19. Entonces, 19 habíamos dicho que habían 4 por 19, 76. 19 más 19 más 19 más 19. ¿Cuánto suman los haberes básicos de los contratados? Claro, haberes básicos.
Entonces, neto a pagar, contratado. ¿Veis? ¿Habéis visto? Los saberes básicos es esta columna y me dice que los tengo que sumar todos. Entonces, igual, suma, no hay condición. Con lo cual, directamente con la función suma, pongo el paréntesis, elijo toda la columna, cierro y me lo suma todo. Observar que esta función es exactamente la función sumatorio que tenemos aquí arriba. ¿Cuánto suman los neto a pagar de los que están solo en íntegra? Ah, pues entonces aquí sí que tengo una suma igual, suma punto sí, sumar punto sí y observar. ¿Qué tengo que sumar? Los netos a pagar. Intervalo. ¿Cuál es la condición? Recordar entre comillas, porque es una palabra y exactamente tengo que escribir lo mismo, íntegra, pero claro, el siguiente punto y coma me dice, ¿dónde está el intervalo de suma? Si tengo que sumar el neto, ¿y dónde está la condición? El intervalo de suma, la condición está aquí. Tengo que seleccionar toda la columna, cierro, y él me suma 0, con lo cual he hecho algo mal. ¿Vale? Entonces, si me vengo aquí arriba, él me vuelve, como veis, a poner todo lo que sería todo lo que sería la función. En un sitio y otro me he tenido que equivocar. Claro, el intervalo, que como veis lo tengo seleccionado también aquí, el intervalo de lo que yo debo de comprobar no era el neto a pagar, sino que la columna de AFP, porque claro, el íntegra me lo tiene que buscar en ese intervalo de datos y el cálculo él me lo hará de la columna neto a pagar. Es decir, yo había trasladado las columnas porque no había utilizado la lógica y el sentido común. Es decir, yo íntegra me lo tiene que buscar en el intervalo de datos, ¿vale? En intervalo. Que os marco aquí con el ratón. Me lo tiene que buscar aquí. ¿Dónde me tiene que buscar íntegra? En esta columna. ¿Y qué es lo que me debe de sumar? Pues donde coincida el íntegra de esta columna me cogerá la cantidad al lado y me la sumará. ¿Veis? En este caso ya lo ha hecho bien. ¿Cuánto suman los netos a pagar de los contratados? Pues ahora, por ejemplo, voy a utilizar la función suma. Claro, él me selecciona esto de aquí. Esto no me sirve. Yo necesito que me venga aquí, que me amplíe el intervalo y sumado. ¿Cuánto suman los netos a pagar de los que no tienen hijos? Volvamos otra vez. Sumar, punto, sí, abro. Y ahora razonemos como antes. Ahora lo que quiero que tenga, que me sube el neto a pagar de los que no tienen hijos. ¿Dónde está el intervalo de dónde está la condición? Aquí. ¿Cuál es la condición? 0 hijos. ¿Y qué me debe de sumar? ¿Cuál es el intervalo de suma? El neto a pagar. Con lo cual, cierro el paréntesis y me dice que los que tienen 0 hijos cobran en total 6.900. ¿Es cierto? Pues 1.800 más 1.800, 3.600, 3.600, 5.100, 5.100 y no falla, 6.900, es decir, sería correcto. Y con esto debo de finalizar el vídeo, ya que con esta aplicación que utilizo no puedo utilizar más de 15 minutos. Espero que estas pequeñas funciones iniciales os sirvan para poder resolver parte de los ejercicios que tenéis en esta primera entrega. Un saludo. Bueno, antes de finalizar este vídeo, lo último que quisiera explicaros es lo siguiente.
Imaginar que nosotros ahora deseamos proteger la hoja de cálculo para que no se puedan producir cambios. Entonces, lo más sencillo es que digamos, herramientas, proteger hoja. Podemos poner una contraseña o no. Si se la ponemos, nadie más podrá acceder a ella. Haría aceptar, y como veis, yo ahora intento borrar y no puedo borrar nada. ¿Vale? La hoja está protegida. Pero claro, si yo lo que pretendo es que alguien de la empresa, algún compañero o compañera, necesite poder cambiar algunos datos que van fluctuando, claro, me tendría que pedir permiso cada vez para desproteger. Y lo práctico sería que yo le diera acceso solo a determinadas celdas y a otras no. Entonces, ¿cómo haría eso? Bueno, mira, primero voy a desprotegerlo, ¿vale? Para que pueda borrar. Ahora, ¿veis? Ya puedo borrar sin ningún problema. Y haría lo siguiente. Imaginar de que yo solo quiero dar acceso a que se pueda poner el neto a pagar, como ejemplo. Entonces, seleccionaría las celdas del neto a pagar, iría a formato celdas y recordar que tenemos números, tipos de letra, efectos tipográficos, alineación, bordes, fondo, y en protección de la celda, quitaría la pestañita de protegida, pulsaría aceptar y luego volvería a hacer lo que hemos hecho antes, proteger celda, aceptar. En este momento, yo, como veis, no puedo borrar nada, pero sí que puedo borrar la celda de la cual no he protegido y que doy permisos para poder acceder a ella. Con lo cual, con esta pequeña explicación, doy por terminado y ya pasaría a explicar las funciones básicas para que poder resolver los ejercicios que tenemos.